Ok, hola, ¿qué tal estudiantes? ¿Cómo están? Espero que muy bien, que hayan disfrutado de su semana. Bien, pues como les había comentado, había quedado con ustedes en grabarles esta clase sobre el lóbulo temporal, así que les mando este video que espero pueda ser complemento de estas diapositivas para que ustedes puedan organizar y construir su modelo anatómico del lóbulo temporal. Bueno, pues vamos a empezar. Bien, el lóbulo temporal se encuentra de manera ventral a la fisura lateral. Este lóbulo temporal es una de las regiones de la corteza cerebral muy complejas porque gran parte de la región cortical que comprende al lóbulo temporal se encuentra de manera ventral. Ahorita voy a presentarles una diapositiva con los elementos correspondientes a este lóbulo. Vean, en esta imagen, en esta vista lateral del lóbulo temporal, podemos observar que tenemos tres giros: el giro temporal superior, el giro temporal medio y el giro temporal inferior. En el giro temporal superior encontraremos la corteza auditiva primaria, así como el área de Wernicke. Si ustedes recordarán, es en esta región donde llegan los inputs correspondientes a la audición y esta región donde o con la cual podemos de alguna manera procesar el entendimiento del lenguaje. También tenemos un área llamada polo temporal. Si nosotros nos vamos a una vista ventral del lóbulo temporal, podemos darnos cuenta que existen tres cortezas. La corteza más interna o más medial es la corteza entorrinal, mientras que la corteza que le sigue es la corteza perirrinal y posteriormente tenemos la corteza fusiforme. Esas son las áreas que podemos ver de manera ventral. Aquí, consecuentemente con esto, podremos asumir que esto es el polo temporal, ¿no? Y aquí podemos ver parte del giro temporal inferior. En este momento de la clase, si lo hubiéramos tenido, es cuando yo los martirizo preguntándoles uno por uno cuál es cada una de esas cortezas. Entonces yo diría, a ver, dime la A, dime la C, dime la B. Así que ustedes con las diapositivas traten de hacerlo en casa, traten de estudiarlo, traten de aprenderse cada una de las regiones de la corteza del lóbulo temporal. Aquí tenemos el giro, que sería el giro temporal inferior, el giro temporal medio y el giro temporal superior. Acá tenemos a la corteza auditiva primaria y tenemos el área de Wernicke. Y en esta región tenemos el lóbulo temporal. Para las regiones de la corteza ventral, ustedes tendrían que estudiar esta imagen y obviamente tendrían que contestar en este momento que la región más medial es la ento, que se encuentra más interna, la perirrinal, que se encuentra de manera periférica, y la fusiforme. Bien, vamos a hablar sobre algunos elementos de la fisiología del lóbulo temporal. Como ustedes recordarán, en el giro temporal superior se encuentra la corteza auditiva primaria. Esta es la vía sensorial auditiva que ustedes ya recordarán. Todo se inicia en las células ciliadas que se encuentran en la cóclea. Cuando éstas generan sus potenciales, lo mandan al bulbo raquídeo, específicamente al núcleo coclear que está en el bulbo. De ahí sube al puente, a los núcleos olivares, y de los núcleos olivares sube por el lemnisco, el núcleo del lemnisco lateral, hasta la región del mesencéfalo en los colículos inferiores y posteriormente al tálamo. ¿A qué región del tálamo? Bueno, pues llegará al geniculado medial
y del geniculado medial llega a la corteza auditiva primaria, que está en el giro temporal superior. Estos son algunos elementos que ya habíamos visto, por ejemplo, que en pacientes con esquizofrenia se les ha hecho estudios de resonancia magnética funcional y lo que se ha observado es que durante los episodios de alucinaciones auditivas, los pacientes presentan actividad en la corteza auditiva primaria. Asimismo, recordarán que el procesamiento de los estímulos auditivos se hace de manera diferenciada entre la corteza auditiva primaria del lado derecho y la corteza auditiva primaria del lado izquierdo. Por ejemplo, encontraremos que del lado derecho, esta es una vista del lado derecho, habrá mayor estimulación para sonidos ambientales o música, mientras que para el lado izquierdo, como se ve aquí, hay mayor actividad en la corteza izquierda. El lenguaje es este código que atribuimos a elementos del mundo para realizar abstracciones y el entendimiento del mismo podemos generarlo a través de la corteza de la región del área de Wernicke en el lóbulo temporal superior, es esta región que vemos acá, ya casi con el giro angular del lóbulo parietal. Esta área se reconoce como parieto temporal o temporoparietal, que es la transición entre el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se descubrió esta área? La descubrió Wernicke con un paciente que no podía entender el lenguaje. Al hacer anatomía, al hacer un estudio anatómico del cerebro de estos pacientes, se dio cuenta que habían lesiones en esta región a las cuales les puso su nombre, que era área de Wernicke, ¿no? Algunas de las características de la fascia de Wernicke es que, aparte de la comprensión deficiente del habla, estos sujetos tienden a generar gran cantidad de lenguaje, pero este lenguaje carece de sentido. Entonces los sujetos están hable y hable, pero a pesar de que pueden ir estructurando y hablando de manera muy clara, todo lo que están diciendo no tiene ninguna lógica, ningún sentido gramatical. Por ejemplo, el examinador le pregunta qué tipo de trabajo realizaba antes de ingresar en el hospital. El paciente dice nunca, ahora te enoje, quiero decirle que eso pasó, cuándo alquiló su call bajo aquí y está y consiguió alquila, algo pasó en el bla bla bla. Y así se nos va el paciente, hable y hable sin tener un contenido lógico del lenguaje. Este es un video acerca del lenguaje, pero bueno, por esta situación no lo vamos a ver en este momento. Esto también es un elemento que ustedes tal vez recordarán, que es que una cosa es que no podamos entender el lenguaje y esto significa que tampoco podemos entender los lenguajes visuales como el lenguaje de señas, y otra cosa es que tengamos una sordera específica solamente para las palabras. Esto se comprobó en un estudio con pacientes que tenían sordera, que tú le podías hablar pero no podían reconocer ninguna palabra, que era como si no existieran. Estos sujetos presentaban lesiones no en el área de Wernicke, sino en la corteza auditiva primaria. El modelo de Wernicke, bueno, más bien se ha realizado un modelo llamado Wernicke-Geschwin o Geschwin, el cual nos permite entender cómo el área de Wernicke nos permite entender el lenguaje visual, por ejemplo, a la hora de leer, a la hora de entender lo que estamos leyendo. Este circuito, este modelo nos dice que esa información de las palabras leídas es captada por nuestra corteza visual y esa corteza visual es mandada a un área de transición hacia el área de Wernicke y esa área de Wernicke manda su información al área de corteza de Broca para leer en voz alta. Entonces de alguna manera podemos leer y hablarlo
o leer lo que estamos hablando y entenderlo y decirlo a través del área de Wernicke y el área de Broca. Esta conexión que se sabe que existe entre el área de Wernicke y el área de Broca se llama fascículo arqueado, es una serie de fibras. Esto ya se los presenté y bueno, si recordarán cuando vimos el sistema auditivo existe un tipo de alucinaciones llamadas alucinaciones musicales que son producidas por una alteración de la actividad de la corteza auditiva primaria. Estos sujetos experimentan el sonido de una música todo el tiempo, es decir, no es que se les haya pegado una tonadita, como a muchos nos puede ocurrir, sino que el sujeto está escuchando una canción como o es percibida como si viniera del exterior, como si viniera de una radio y el sujeto la escucha y no puede haber ningún momento en el que pueda alternar esta atención respecto a otro estímulo y resulta bastante molesto tener que convivir con esta experiencia alucinativa. Otro tipo de fenómenos pues, son los que se llaman las epilepsias musicogénicas y recordarán son aquellos sujetos que al escuchar un tipo de música en concreto padecen un tipo de epilepsia. Entonces recordarán el caso de la paciente italiana que escuchaba las canciones típicas de su región y cuando las oía presentaba estos síntomas epilépticos. También en el lóbulo temporal, en una vista ventral, encontraremos aquí en la región media, ¿no?, que era la región entorrinal, pues las cortezas olfativas y las regiones más medianas, las piriformes, que son todas esas son regiones olfativas primarias y secundarias. Así que todo el lóbulo temporal también se encarga de procesar este tipo de estímulos. Recordemos que aquí la información olfativa no pasa a amígdala antes de corteza, sino que llega a los bulbos olfatorios y directamente se manda al lóbulo temporal en su región ventral. Este es un cerebro real, aquí tenemos una vista ventral, aquí se hizo un corte coronal a uno de los lóbulos temporales para poder ver esta corteza. Toda esta es la corteza piriforme. Y a través de estos estímulos o estas conexiones de la corteza piriforme respecto a otras regiones podemos tener percepciones olfativas o de estimulaciones olfativas llamada efecto Proust, que si ustedes recuerdan es aquel fenómeno que ocurre cuando olemos algo que nos recuerda un momento muy específico de nuestra infancia. Algunos de los trastornos olfativos son la hiposmia, que es la disminución de la capacidad para detectar olores, la anosmia, que es la pérdida completa de la capacidad olfativa, la disosmia, que es cuando algo lo olemos de manera incorrecta, es decir, tenemos una percepción olfativa de un olor, algo que por ejemplo, oler una manzana, que pueda oler a una guayaba. Hay elementos muy específicos, de hecho en su grupo me dijeron que este fenómeno se llamaba cacosmia, no lo he investigado si es así, pero bueno, yo lo sigo relacionando con disosmia, así es como lo he encontrado en algunos artículos científicos. Y bueno, tenemos las fantosmias, que no recuerden, o sea, no consiste en oler fantasmas, sino en tener alucinaciones olfativas, oler cosas que no están ahí. Por otra parte, recordemos que toda la región visual tiene dos corrientes. Ya vimos la corriente dorsal que llega hacia las regiones del parietal, específicamente a las regiones posteriores del lóbulo parietal, y que nos permite interpretar dónde están los objetos en el espacio, ¿no? ¿Y para qué sirven? ¿Cómo los instrumentamos? Pero tenemos la corriente ventral que nos permite identificar qué son esos objetos. Entonces, la región dorsal nos permite saber el dónde, mientras que la ventral el qué es. Y algunas pruebas neuropsicológicas nos permiten evaluar esta percepción visual.
por daños en el lóbulo temporal. Por ejemplo, la prueba de Maynard and Fresh Test, que nos permite ver si hay patrones visuales, ¿no? Por ejemplo, de estas 4 imágenes, ¿cuál es la que se sale del patrón? Pues tendríamos que decir o fijarnos cuáles son los elementos específicos de cada uno de estas figuras. Aquí sí observamos de manera correcta, aunque no se puede ver de manera tan clara, podemos observar cuáles de ellas no tienen elementos como cortes en el interior del círculo interior. En la prueba B lo que consistiría sería en detectar esta figura dentro de todas estas otras. Permítanme un momento. Ok, perdón. Les comentaba, en esta figura que se llama la figura compleja de Rey, que realmente es una figura compleja no solamente en el sentido de reproducirla para el sujeto, sino de aplicarla, el sujeto tiene que rehacer la imagen, nosotros identificar si las proporciones están bien, si están colocadas de manera correcta las líneas y el orden en el que lo hizo. Tenemos el test facial de Money. En este test el sujeto debe de reconocer el rostro dentro de las manchas. Comprobamos los efectos de reconocimiento. También tenemos algunos elementos de memoria en el lóbulo temporal, porque este lóbulo parece estar relacionado con la memoria no verbal, por lo que a través de esta prueba podemos reconocer algunos elementos geométricos de la misma. Ponemos al sujeto la figura original y el sujeto tiene que reproducirla según lo que recuerde. Aquí tenemos todos los estímulos visuales y acá la reproducción del sujeto que tuvo una lesión temporal. Si se dan cuenta, todos los elementos no tienen la característica geométrica y además están localizados en elementos diferentes o en posiciones diferentes con proporciones distintas a la original. En el lóbulo temporal tenemos también esta región, ya vimos que toda esta región es olfativa. Aquí tenemos una región visual específica de la corriente ventral que nos permite identificar rostros. Toda esa región fusiforme nos permite identificar rostros. Ya les había puesto este ejemplo donde tenemos aquí a Angelina Jolie de cabeza y podemos registrar su rostro de manera correcta gracias a la corteza fusiforme. Sin embargo, a través de la corteza creamos un completo de la imagen y no nos damos cuenta que la imagen se encuentra alterada, porque a través de la corteza podemos observar los ojos y la boca de manera correcta, pero no el resto de los elementos. Si a nosotros nos ponen el resto de los elementos correctos, pero los ojos y la boca mal, nos daremos cuenta que hay un error gracias a la corteza fusiforme, pero la podemos engañar. Si nosotros tenemos una lesión en la corteza fusiforme, tendremos un problema llamado prosopagnosia, que es la incapacidad de reconocer rostros, y es el caso más popular de Oliver Sacks, con el cual tituló incluso un libro llamado El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que tenía una agnosia, una incapacidad de reconocer no solo objetos, sino rostros y confundirlos entre ellos. Y bueno, se reveló que la razón por la cual no podíamos descubrir que Clark Kent era Superman solamente por las gafas era porque el poder oculto de Superman era provocar prosopagnosia. Hay un tipo de epilepsia muy específica del lóbulo temporal. Estas epilepsias pueden ser mesiales, es decir, que son muy profundas del lóbulo temporal, como vemos en este corte coronal,
Y hay otras epilepsias que son corticales, donde la alteración eléctrica solamente se da a nivel de la corteza cerebral. Son más comunes las tipos mesiales y muchos de nosotros hemos experimentado algunas de estas alteraciones de la actividad eléctrica. Estas alteraciones están muy relacionadas con el déjà vu, donde de manera espontánea de pronto sentimos que lo que estamos viviendo ya lo hemos vivido, como si se estuviera registrando directamente la experiencia sensorial en la memoria de largo plazo y de esa manera vivirla como algo que ya ha pasado, ¿no? Y que se relaciona con experiencias espirituales, pero sencillamente se trata de, bueno, una alteración eléctrica y que además se ha podido generar de manera artificial. Y bueno, un 60% presenta alteraciones a nivel de cortezas y que están muy relacionadas más bien con el fenómenos llamados auras. Estas experiencias son, por ejemplo, tener fenómenos musculares, adormecimientos musculares o visualizaciones, etcétera, ¿no? Al estar la alteración a nivel de corteza, esta corteza puede tener algunas conectividades con regiones motrices y otras regiones sensoriales que puedan provocar ese tipo de alteraciones sensoriales, aunque el foco epiléptico aparezca en el lóbulo temporal. Hay instrumentos diagnósticos que nos permiten identificar este tipo de alteraciones eléctricas. Una de ellas es la electroencefalografía, que es una técnica que nos permite identificar la alteración de la actividad cerebral en forma o en tiempo real. Mientras que tenemos otras técnicas como la resonancia magnética que nos dan una resolución bastante precisa del cerebro y nos permiten identificar si hay alguna lesión estructural anatómica del cerebro. También tenemos la resonancia por emisión de positrones, que es una herramienta de imagenología que, aunque no nos permite ver con detalle el área del cerebro, nos permite ver la actividad de la corteza cerebral a través de el consumo de una glucosa radioactiva. Es decir, a estos sujetos se les da una glucosa radioactiva porque se cree que las neuronas que se activan mucho consumen glucosa y esta glucosa radioactiva es consumida por estas neuronas y no se puede degradar, sino que emite una radiación que es captada por este aparato y nos permite entonces ver cuáles células han consumido esa glucosa radioactiva y ver si hay alteraciones en la actividad eléctrica de manera pues indirecta. Y tenemos otros elementos que nosotros podemos tener a la mano, que son las evaluaciones neuropsicológicas, que son todas aquellas pruebas de memoria verbal, memorias visoespaciales que nos permitirían identificar si hay algún problema en la corteza. Hay otros instrumentos más invasivos y que se utilizan previo a las cirugías, es decir, si no hay solución y estos ataques epilépticos son constantes, lo que se necesita es hacer una ablación, quitar una parte de ese lóbulo temporal y tenemos un instrumento, más bien una técnica que nos permite saber cómo estaría el sujeto si le quitamos esa porción del hemisferio cerebral, de ese lóbulo temporal. Se llama el test de WADA y lo que se hace es que se aplica una anestesia a uno de los hemisferios nada más. Por ejemplo, si el hemisferio izquierdo es el que se presenta la epilepsia, se duerme ese hemisferio, se anestesia solo un hemisferio y se ve entonces qué pasaría si tiene un hemisferio dormido. Se le ponen unas pruebas visuales y verbales y si el sujeto puede llevar como una tarea eficiente con el otro lóbulo, entonces se puede correr el riesgo de hacer la ablación del lóbulo temporal sin sabiendo que no se va a correr gran riesgo de pérdidas cognitivas. Aquí les tenía un video de la técnica de WADA, lo pueden buscar también en YouTube. Y bueno, algunos tratamientos farmacológicos son el fenobarbital, la fenitoína, el valproato de magnesio y uno de los más conocidos, la carbamazepina.
Bien, de manera de resumen, podemos decir que las funciones del lóbulo temporal son la audición, el lenguaje, la olfacción, el reconocimiento visual, la memoria no verbal y el reconocimiento de rostros. Y este es un último ejercicio para que ustedes trataran de resolverlos, aunque obviamente para este momento ya habrían pasado las 2 horas. Ahorita me fui súper rápido en la explicación, pero en el aula nos habríamos echado las 2 horas y aquí yo les pondré esta imagen y ustedes me hubieran dicho, no, ya vámonos, entonces ya, yo ya no se las hubiera puesto, ya nos hubiéramos ido, pero ustedes estudienla en casa porque obviamente vendrá en su examen parcial. Y eso es todo, estimados estudiantes. Espero que les haya servido esta breve explicación. Cualquier duda, pues me pueden preguntar a mi correo, por Facebook o la próxima clase. Bueno, eh, cuídense mucho y nos vemos el martes. Hasta luego.